Bueno, mi nombre es Tania Ordóñez, soy economista. Actualmente me encuentro realizando una especialización en finanzas públicas en la Escuela de Administración Pública de Colombia y el día de hoy quisiera exponer un tema muy importante que a pesar de que ya han pasado algunos años, sigue repercutiendo en las finanzas públicas de nuestro país. Entonces, quisiera iniciar por aclarar que aunque el COVID-19, que es del tema que vamos a hablar el día de hoy, fue durante el 2019-2020 y ya nos encontramos en el 2026, eh, la, el impacto que generó esta pandemia, que como podemos recordar, fue una pandemia que aisló al mundo entero, eh, re, eh, impactó directamente sobre la actividad del mundo, paralizó a todo el mundo, pues obviamente no iba a ser para menos que en un país como Colombia, que aunque es tan maravilloso, tiene tantas debilidades hablando en torno a sus finanzas, pues es normal, o más bien así lo han identificado varios autores, que al día de hoy, 2025, siga teniendo repercusiones. Entonces, eh, ¿qué hizo el país en su momento, 2019-2020, para atenuar o para que el impacto de esta pandemia que confinó a muchas personas en sus casas fuera menos, fuera menos difícil, sobre todo para aquellos sectores y personas que dependían totalmente de la venta, por ejemplo, en la calle, o de los sectores como la construcción, que pues difícilmente pueden llegar a virtualizar sus actividades. Entonces, pues el gobierno en su momento lo que hizo fue aplicar subsidios, pues primero a la salud, eh, aumentó las transferencias sociales y realizó apoyos a las empresas para que pudieran pagar sus nóminas. Claro está, eh, el apoyo a las empresas fue obviamente del sector formal. Sabemos que en nuestro país el sector informal representa una gran parte de, del empleo que se genera. Entonces pues podemos deducir que digamos que los apoyos que se dieron a las empresas no llegaron a la mayoría de las personas, sobre todo. Entonces, de acuerdo con estudios que se hicieron, se identificó que hay aproximadamente 9 millones de personas que realmente fueron demasiado vulnerables durante la pandemia. Entonces, también es importante entender que durante este periodo de tiempo el gobierno tuvo que romper la regla fiscal para permitirse, pues dada la situación obviamente totalmente especial, tenía que endeudarse más para poder cubrir con todos estos transferencias y gastos que tuvo que hacer para poder eh, que la pandemia pues no fuera tan dura con su población. Entonces, pues, eh, si podemos ver, el gobierno colombiano desde el 2005 hasta el 2025 ha sido un gobierno que siempre ha estado en déficit. Es decir, cuando nosotros verificamos un balance fiscal eh, a nivel Colombia, podemos identificar que siempre hemos tenido un déficit que debemos financiar. Es decir, nuestros ingresos son mayores a nuestros gastos son mayores a nuestros ingresos, por lo que siempre hemos tenido ese comportamiento, que aproximadamente antes del 2018 era en un promedio de 22.000 millones que se tenían que financiar debido al déficit, pero que después de la pandemia dieron un salto de 22.000 a 77.000 y que a 2025 va en 116.000 millones de pesos, que es el déficit que se tiene que financiar debido a nuestras finanzas. Pero entonces,
¿Qué nos dicen estos indicadores? ¿Qué podemos deducir de que siempre a través del tiempo nuestros gastos sean mayores a nuestros ingresos? Y es que tenemos un problema de generación de ingresos, es decir, de generación de riqueza. Nos preocupamos, claro está, mucho porque los territorios tengan el dinero suficiente para llevar a cabo políticas que les permitan generar beneficios, pero el gobierno en general, el país, no logra recaudar lo suficiente para que estos gastos eh, sean cubiertos totalmente por la riqueza del país. Entonces, pues continuando con la idea anterior, ¿qué fue lo que pasó? O sea, aparte de que nos tuvimos que endeudar para poder darle estos subsidios a las personas, eh, ¿qué motiva o qué conlleva que hoy en día estemos aún con índices de endeudamiento que ya están alcanzando el 66% del PIB de Colombia? Pues que durante la pandemia no solo tuvimos que transferir más recursos a las entidades territoriales y a la población vulnerable, sino que también pues hubo menor recaudo, o sea que los ingresos que nunca han sido suficientes dejaron de ser aún menos suficientes durante la pandemia. Aparte, como pues los sectores que más generan riqueza en el país no podían llevar a cabo sus actividades económicas por el tema del aislamiento, fue aún más complicado que hubiera crecimiento económico, es decir, no hubo crecimiento económico, de hecho la economía lo que hizo fue decrecer durante el 2020 y estos efectos se han trasladado a lo largo de los años. Porque pues obviamente el gobierno ha tenido que endeudarse y esta es la deuda que ha venido pagando desde el 2019-2020. Entonces, aparte de que tiene que pagar un mayor porcentaje de deuda, hay otras inflexibilidades en el presupuesto que genera que el gobierno, aparte de cubrir su deuda, tenga que seguir aumentando, por ejemplo, los porcentajes de transferencias que se hacen a los territorios y esto hace que la brecha entre lo que realmente logramos recaudar y lo que nos estamos gastando cada vez sea más grande, adicionándole la deuda a la que tenemos que acceder para poder financiar esa diferencia. De este modo, pues entendiendo todo lo que sucedió alrededor del año 2020 y lo que ha venido pasando con el cambio de gobierno, es decir, es importante tener en cuenta que el gobierno del presidente Iván Duque fue quien atendió en su momento la pandemia, como lo dijimos con anterioridad, pues lo hizo aumentando la deuda pública. También debemos tener en cuenta que hubo un cambio de gobierno, que el actual presidente es el presidente Gustavo Petro y sus políticas sociales han incrementado los gastos que se generan pues por inversión y transferencias a los territorios pues para financiar todas estas políticas sociales que cambian un poco el ritmo o la tendencia con la que venía el país que aunque existía gasto social, claro que sí, este era un poco, pues mucho, era menor que el que actualmente está desarrollando el gobierno, entonces pues eso es importante tenerlo en cuenta. Que es también importante tener en cuenta para los retos que se vienen a hoy 2026 y seguramente para los retos que vienen para la siguiente administración, pues hay un problema de déficit que se debe solucionar y es importante controlar la deuda porque pues todos estos temas de salud fiscal del país es lo único que nos va a permitir seguir adelante para poder financiar más políticas públicas, pues para financiar la inversión y el crecimiento económico. Hay que reducir el déficit fiscal, indudablemente, independientemente de lo que decida el próximo gobierno, hay que aumentar el recaudo
hay que aumentar los ingresos del país, ya esto ya independientemente de cómo se haga, es una decisión que hay que tomar y pues obviamente el crecimiento económico, que es pues el fin de muchos gobiernos, es importante mantenerlo también. Gracias.